Bienvenidas a todas de nuevo a este espacio de compartir saberes populares desde y por Andalucía. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el capitalismo digital, sobre cómo funciona y sobre cómo eso afecta a nuestra vida y a nuestro día a día. Para ello contamos con Pablo Martín, Press en Internet, que nació en los 80 en Bollullos Par del Condado. Estudia en Ingeniería Informática en la Universidad de Huelva y se especializa en inteligencia artificial. Es hacker cívico y miembro de la Coordinadora Nacional de Defender Andalucía. Sus pasiones son el software libre, la soberanía tecnológica y, muy especialmente, la soberanía de los pueblos. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Leo. Antes que nada, vamos a hablar sobre los orígenes de Internet y nos va a contar Pablo un poco si Internet siempre fue como lo conocimos ahora. Adelante, Pablo. Gracias. Pues mira, lamentablemente Internet ha cambiado bastante a peor, ¿no? Yo creo que es el motivo de la charla que nos trae aquí hoy. Empezó, por si la gente más o menos no lo sabe, pues empezó en los años 60 con ARPANET, un proyecto del Ministerio de Defensa norteamericano y demás, como proyecto para conectar diferentes computadoras entre sí a nivel mundial. Tuvo un desarrollo muy lento, ¿no? En términos tecnológicos, muy lento, pero es verdad que tuvo una explosión bastante grande allá por los años 90 cuando se inventa lo que a día de hoy se conoce como la web, ¿no? O las páginas web. En aquel momento todo el internet era muy rudimentario. Las páginas web en sí tenían pocas interacciones, pocas funcionalidades, eran páginas web básicamente informativas, pero era un momento, bajo mi punto de vista, muy bonito y muy esperanzador, porque en ese internet 100% descentralizado, porque el protocolo y el diseño de internet es un diseño descentralizado y distribuido, y basado, por supuesto, en estándares internacionales que permitan a cualquier persona de cualquier país y de cualquier etnia y de cualquier raza conectarse entre sí. Eran unos años muy esperanzadores. Eh, por contar alguna anécdota, por ejemplo, cómo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional utilizó, junto con diferentes colectivos hackers de Estados Unidos y Canadá, cómo utilizaron ese espacio virtual allá por los años 90 para llevar a cabo sus acciones informativas y reivindicativas. Es verdad de que los siguientes años, el siglo XXI, ya nos ha traído otros escenarios de Internet un poco menos esperanzadores en términos anticapitalistas de lo que fueron esos años ilusionantes de los albores de Internet. ¿Y qué dirías tú que se entiende por capitalismo digital y cómo funciona? Bueno, Leo, a ver, como comentaba, yo considero de que el capitalismo digital como que siempre ha existido verdaderamente, es decir, en Internet el dueño de los servidores y el dueño de los cableados, de las infraestructuras, ¿no? Siempre ha estado en manos del capitalismo. Inicialmente estuvo en manos de empresas públicas, ¿no? De estados y demás, pero es verdad de que conforme ha ido avanzando Internet, eso ha cambiado bastante. Pero en el siglo XXI hay un cambio muy grande de esa web 1.0 muy estática, muy de foto fija que conocíamos, a lo que se empezó a llamar la web 2.0 con el nacimiento de empresas que a día de hoy conocemos todas, como pueden ser Google allá por los inicios del 2000, Facebook por 2005-2006, Twitter, todas estas, ¿no? Amazon, eBay, Flickr para las fotos, ¿no? YouTube, es decir, empiezan a florecer una serie de empresas, eh, bueno, no de mucha gente, pero que la tendencia clara era hacer empresas capitalistas,
porque sus modelos de negocio eran básicamente capitalistas y los mecanismos de financiación eran capitalistas, con lo cual en poco tiempo llegamos a un escenario de un centralismo radical de Internet. Es verdad de que los protocolos seguían funcionando de manera descentralizada y distribuida, pero gran parte de la información que fluye por la red pasa siempre por los mismos sitios, ¿no? Este centralismo radical que se vino a llamar, y bueno, la gente mayormente lo conoce ahora como GAFAM, que GAFAM son las iniciales de Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, que son como las que cortan el pastel de Internet. Podríamos meter a Netflix, podríamos meter quizás a Uber, Airbnb, pero todas estas también son un poco, quizás Netflix no, pero el resto son subsidiarias también de estas otras empresas. Google es dueña de YouTube, Facebook es dueña de WhatsApp, de Spotify, es dueña de Instagram, Apple ya ni os cuento lo que tiene, Google también es dueña de Android, que es uno de los sistemas operativos más utilizados, con lo cual como que Internet en sus albores vino a ofrecernos una esperanza de que iba a eliminar los intermediarios, ¿no? Y que iba a haber una relación P2P, ¿no? De persona a persona, ¿no? Más directa entre productores y consumidores mismamente, ¿eh? La economía social y solidaria exploró muchas veces esos campos porque parecía que podía ser una solución muy interesante a la hora del desarrollo de esa nueva economía. Pero es verdad de que en esa esperanza que había de que Internet iba a eliminar los intermediarios, lo único que ha hecho Internet en los últimos años por culpa del capitalismo digital es generar grandes intermediarios. Ya nadie puede tener un hostal o un hotel y no pasar por Booking. Ya nadie puede tener un producto y querer venderlo en Internet y no publicarlo en la tienda de Amazon. Y ese tipo de cosas ya se han convertido casi en algo muy habitual, ¿no? Tanto es así que al correo electrónico le llamamos Gmail, de que a tener fotos en Internet lo llamamos Google Fotos o lo llamamos Flickr, ¿no? En su momento, como que empezamos a llamar a los servicios como productos, ¿no? Y eso ha convertido a Internet en algo que muchos teóricos han comentado ya, en la transformación de lo que venía siendo una plaza pública. Internet era eso, la metáfora bonita y bella de la plaza pública, a un centro comercial, donde tú entras y tienes como diferentes stands y tienes que ir pasando, ¿no?, con la tarjeta de crédito y validando cosas. Es cierto que esto de la tarjeta de crédito no es tan real, y ese es el virtuosismo capitalista que a mí me gusta llamar, porque lo positivo o lo interesante, ¿no?, en términos de un análisis realista de qué es el capitalismo digital para luchar con él y vencerlo, ha sido la estrategia de lo gratis, ¿no?, y de lo gratuito. Es verdad que desde los años 2000 en adelante, como que todo en Internet parece gratis, ¿no? Darte de alta en cualquier servicio de estas características, pues es gratis, ¿no? Bueno, parece gratis, ¿no? Entonces, como que se ha producido ese escenario, con lo cual la gente seguía usando servicios capitalistas, puramente capitalistas, porque el capitalismo lo ofrecía gratis, ¿no? Y entonces cualquier persona se para a pensar y dice, oye, pero ¿cuál es el negocio, ¿no?, del capitalismo? Hasta hace muy poco que algunos periodistas ya lo han empezado a retratar a las empresas, no se ha alcanzado a conocer masivamente de que si algo es gratis, el producto eres tú. Yo creo que ese eslogan está ya ampliamente difundido, con lo cual en esa estrategia de lo gratis, lo que no entendíamos los consumidores del servicio que éramos nosotros, la ciudadanía, lo que no entendíamos es de que lo que estaban haciendo con nosotros es ofrecernos algo para extraernos la mayor cantidad de datos de nuestra personalidad para luego ofrecérsela
a diferentes empresas, ya sea empresas de publicidad, aseguradoras, ¿vale? O sea, imaginaros, ¿no? Imaginaros la perversión que aquí se puede producir con esa ingente cantidad de datos moviéndose por la red. Por último, comentar, ¿no?, al respecto de esto. Yo creo que es importante que la gente tenga en cuenta de que en el capitalismo digital, si algo es gratis, el producto eres tú. Yo creo que esa es la base del capitalismo digital y ese es el objetivo, ¿no?, el motivo por el cual ellos no tienen problema en ofrecer estos servicios de manera gratuita. Pero en los últimos años han ido un paso más allá y han contratado a una ingente cantidad de psicólogos, sociólogos, filósofos y demás para no dejarnos salir de sus plataformas. Y han modificado sus algoritmos y han modificado sus técnicas en aquello que se viene a llamar, y con esto termino, la economía de la atención. La economía de la atención es que cuando ves un vídeo en YouTube te recomiendan otro vídeo que te interesa. Si estás viendo un producto en Amazon te recomiendan otro. Mientras más tiempo pases en esas plataformas, más extraen datos de tu persona, con lo cual más negocio hacen las grandes corporaciones capitalistas. El escenario es aterrador, verdaderamente, ya os lo digo, es aterrador, porque es muy complicado a día de hoy eliminar la relación que tenemos, la ciudadanía, con estos servicios. Pero a día de hoy, sabiendo de que cada persona dedica 2-3 horas de su día a estos servicios digitales, fuera de su horario laboral, ¿no? Puede ser como hablar con sus amigos por WhatsApp o ver fotos en Instagram o cualquier otra cosa. Todas las empresas están compitiendo, el capitalismo no funciona sin competitividad, todas las empresas están compitiendo por cubrir esos espacios de tiempo de nuestra atención en sus plataformas, con lo cual imaginaros la ingente inversión de dinero que hay de psicólogos, sociólogos y demás investigadores sociales en que prestemos atención a sus productos y no a otros, con lo cual bueno, ese es el escenario, el punto de partida, y de ahí a seguir pensando. Yo supongo que en relación a eso último que comenta, va un poco la línea de los principales riesgos, tanto en lo virtual como en lo físico. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre qué riesgo, tanto en lo virtual como en lo físico, tenemos dentro de ese capitalismo digital? Sí, a ver, es cierto de que ya he comentado como algunos, ¿no? Ya he introducido algunos matices de esos posibles riesgos. Retomando un poco el tema este del virtuosismo capitalista, solemos tender a pensar el ciudadano, la ciudadanía en general, solemos tender a pensar de que, bueno, no creo que les importe tanto mis fotos, bueno, no creo que les importe tanto mis mensajes, bueno, no creo que les importe. Ciertamente, bueno, sí, tendrán parte de razón. Yo creo que nadie es tan importante como para que a una multinacional le importe lo que tú haces. Pero es verdad de que detrás de eso hay otro concepto que me parece interesante apuntar, que es lo que se viene a llamar metadatos. Los datos son esos mensajes y ese tipo de cosas. Los metadatos son desde donde, si tienes la localización de tu teléfono activa, desde donde escribes, porque no es lo mismo que seas una persona con una alta movilidad a tener una baja movilidad. Por si seas una persona sedentaria, por ejemplo, imagínate un seguro de vida que te quiera contratar, o sea, que te permita contratar un seguro de vida si tienes mucho sedentarismo, ¿no? Esos metadatos también reflejan si te conectas más por la noche o por la mañana, con lo cual las empresas de publicidad pueden saber cuándo ofrecerte esos productos, ¿no? ¿Qué tipo de persona eres, ¿no? Imagínate qué podría hacer cualquier profesional de la psicología con un montón de metadatos, y cuando digo un montón de metadatos, son un montón de metadatos. Entonces yo creo que eso es importante, eso es un riesgo que tenemos que sopesar y enfrentar. Ahora si no comentaremos algún tipo de solución al respecto, pero bueno, eso es como un riesgo bastante importante. Otro que es menos material quizás es lo que hemos venido experimentando en los últimos años, como puede ser la dominación en lo cultural, en lo geopolítico, en lo creativo, en lo económico, en lo laboral, ¿no? Con lo que se ha venido a llamar la uberización del empleo, ¿no? Que cualquier persona puede tener 7 empleos, ¿no? Y que lo normal es que en el siglo XXI y en Internet
una persona no tenga jefes porque tenga muchos jefes, ¿no? Y no sé, o sea, locuras de ese tipo, ¿no? Que se puede inventar las startups y el capitalismo. Yo creo que algún día podríamos hablar también de los modelos de negocio de las startups porque son bastante penosos. Pero sí es cierto de que la dominación y la hegemonía, las organizaciones de izquierda la tenemos un poco perdidas, ¿no? Y en lo geopolítico, la inmensa mayoría de lo que consumimos ahora mismo se produce y se genera, por lo menos en esta parte occidental del mundo, China la dejamos aparte, se produce en una pequeña parte de la costa este de Estados Unidos, que es Nueva York, Boston y poco más, y una pequeña parte de la costa oeste de Estados Unidos, que es California y algún estado más de la costa oeste, con lo cual hay mucho perdido, ¿no? En ese sentido. En términos del debate público, es verdad de que todo el espacio para este debate público ha caído en manos privadas. Es decir, no nos podemos imaginar hace 20 o 30 años que todas las interrelaciones que tenemos dentro de cualquier organización, dentro de cualquier partido político y dentro de cualquier tipo de relación familiar, amistosa o personal, tuviera que pasar por manos privadas, ¿no? Por ordenadores de empresas privadas y encima empresas privadas capitalistas que monopolizan todo, toda nuestra información, nos pueden bloquear, pueden espiarnos, pueden hacer un montón de cosas con eso, porque tenemos que pasar por esas puertas, ¿no? Es lo que os decía antes de que hemos pasado de esa bonita plaza pública al internet como metáfora de un centro comercial. También es verdad que debido a la pandemia, ¿no? Del COVID-19 hemos como que se han acelerado ciertos procesos de cambio, ¿no? Hace 2 años había muy pocos usuarios de Zoom, ¿no? Casi nadie hacía videoconferencias en Zoom y ahora mismo todo el mundo pues es lo más habitual, tanto en el trabajo, ¿no? O con cualquier tipo de cliente, familiar o lo que sea. La gente, uno de los mayores accionistas de Zoom es Facebook, con lo cual ya nos podemos imaginar qué cesión de datos hacen, ¿no? Lo mismo ha pasado en las escuelas. En las escuelas han tenido que implementar en tiempo récord una formación online, sin hablar de que la ciudadanía o las familias no estaban preparadas para que tuviera un miembro de la familia un dispositivo, ¿no? Que todo el mundo tuviera conectividad a internet. O sea, no estamos hablando de eso, que eso también da para otra sesión de conversación y de debate, sino hablando de los colegios. Muchos colegios, al no tener esos sistemas virtuales de enseñanza, han tenido que tirar por Google Classroom y con correos de Gmail, con lo cual obligando a los padres y a los alumnos a tener unas plataformas, incluso menores de edad, firmando consentimiento de aceptación de condiciones de una empresa que no sabemos dónde paga sus impuestos verdaderamente, porque es lo bueno de las empresas capitalistas, que no se sabe dónde pagan los impuestos, pero lo que sí sabemos es de que son unos términos y condiciones de servicio abusivos de una empresa californiana que se distribuye por todo el mundo. Luego a ver si somos capaces de salir de ahí. Es decir, vamos a una escuela pública, nuestros niños y nuestras niñas van a una escuela pública y en cambio utilizan un software privado y privativo de una empresa capitalista que no sabemos qué hacen con nuestros datos. Terminando, ¿no? Creo que Luis Montero, que es un filósofo bastante respetado en estos temas, le ha comentado alguna vez que, bueno, este tipo de empresas nos vendieron disrupción y lo que nos dieron es disfunción. Y ante ello, porque entiendo que este tipo de riesgo también lo entrañan para militancia y organizaciones de izquierda, como bien has comentado, ¿qué podemos hacer las organizaciones anticapitalistas? Porque, ¿cuál sería nuestra responsabilidad en un escenario como el que nos plantea? Yo creo que aquí voy a ser crítico por construir, ¿no? Porque creo que es la responsabilidad de la persona crítica construir en positivo. Creo que desde un punto de vista anticapitalista, ¿no? O soberanista, como que nos relajamos un poco cuando llegamos a los espacios digitales. Es verdad que podemos tener siempre como la coartada, la excusa de, bueno, es que
la brecha digital, ¿no? O el analfabetismo digital o lo que sea, pero sí es cierto de que cualquier organización anticapitalista no tiene ningún problema en no quedar en un Starbucks, por ejemplo, ¿no? Para tomar un café y tener una conversación. O, oye, vamos a quedar para almorzar en un McDonald's, ¿no? Para hablar de alguna campaña que vayamos a hacer. Pero en cambio, eso lo tenemos muy claro de qué es lo que no tenemos que hacer, pero como que nos relajamos un poco en los entornos digitales y no tenemos ningún problema en quedar en WhatsApp, ¿no? O quedar en Facebook o hacer ese tipo de cosas, ¿no? No solamente en lo comunicativo hacia el exterior, sino también en los procesos de construcción interna, ¿no? De organización política. Con lo cual yo creo que, dado que lo físico y lo virtual cada vez parecen cosas más cercanas, ¿no? Que la ubicuidad cada vez está más cerca, creo que nuestra responsabilidad moral debería de elevarse un poco más y aún con esfuerzo, porque reconozco que hay que hacer un esfuerzo muy grande, pero no podemos permitirnos quedar en WhatsApp, por ejemplo, y no quedar en un Starbucks, porque verdaderamente mismo capitalismo, mismas armas. Creo que hay una responsabilidad muy grande en estos términos. Creo que tenemos que aprender a reflexionar, tenemos que aprender a valorar las cosas antes de utilizarlas, tenemos que aprender a leernos esos términos de condiciones y servicios que nos ponen este tipo de corporaciones, que seguro que si cualquiera de nosotras lo leyéramos y quizás lo entendiéramos, que también hablan un lenguaje un poco diferente, muy complicado, quizás no estaríamos dados de alta en estos sistemas. Pero al final es nuestra responsabilidad, ¿no? Como ciudadanos responsables y demás. También tener en cuenta de que somos consumidores, ¿no? Somos consumidores de servicios digitales, con lo cual no permitamos que lo que no queramos que hagan con nosotros en los entornos físicos, que tampoco lo hagan como consumidores virtuales, ¿no? Porque incluso como consumidores virtuales, la mutación depredadora del capitalismo, ¿no? Es muchísimo mayor. Algunas alternativas que se me ocurren: implementar mecanismos de seguridad al extremo, es decir, intentar, ¿no? Dentro de las posibilidades, si la gente está por la labor, podemos organizar sesiones formativas en términos de seguridad. Yo creo que es importante. Toda la seguridad es poca, ¿no? Es verdad de que nunca es suficiente, pero toda la seguridad es poca. Por otro lado, recomiendo a la gente que haga un detox digital. Un detox digital es hacer una dieta muy estricta cada cierto tiempo para decir qué estoy usando que no debería de usar o que me puedo permitir no usarlo. Porque es verdad de que las hienas del capitalismo digital están deseando, y los buitres están deseando, de que cada vez tengamos más servicios, ¿no? Otros y otros y otros. Con lo cual no está de más cada cierto tiempo soltar lastre, ¿no? Hacer esto que se llama detox digital para ir quitando un poco de rastreo a estas empresas. Por supuesto, usar software libre. La única alternativa que hay es el software libre. El capitalismo digital también utiliza mucho software libre, pero le quitó el cariz político que tenía software libre y ahora lo llama open source. Pero realmente estamos hablando de lo mismo. Metodológicamente es software libre. Tenemos que usar masivamente software libre, tanto en nuestros ordenadores como en los servicios de internet. También plataformas autogestionadas. Hay bastantes plataformas autogestionadas, no del mismo impacto que las grandes corporaciones que conocemos, pero tenemos que empezar a explorar esos escenarios. Y también, como consumidores responsables, empezar a dejar el cooperativismo, o sea, el capitalismo de plataforma, y empezar a usar el cooperativismo digital y de plataforma. Ejemplos de este tipo son, en contraposición a Airbnb, Fairbnb, en contraposición a Glovo y a Deliveroo, las cooperativas que se están creando por todo el mundo de cooperativistas, riders, que ellos son dueños de su tiempo y de su negocio y de sus beneficios, con lo cual yo creo que esos escenarios son importantes, al menos otearlo. El cambio no vendrá de aquí a unos años, pero esperemos que de aquí a 10 años hayamos dado un paso grande. Yo lo único que pido es a todas las organizaciones anticapitalistas, soberanistas, independentistas del Estado español y de todo el mundo,
¿vale? Organizaciones de izquierda real, de izquierda radical, que nos armemos en un proyecto de unidad de acción para armarnos y consolidar una respuesta fuerte a esta situación de capitalismo digital depredador y que es extremadamente insostenible para el devenir de la ciudadanía y de la humanidad en el resto de los tiempos. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotras. Gracias. Gracias por este espacio, por darnos, por compartir con nosotras tus conocimientos y formar parte de intentar hacer un proyecto de cambio y de poder tener un poquito más en nuestras manos nuestro futuro y nuestra decisión. Muchas Muchas gracias. gracias a todas también por estar este ratito con nosotras. Nos vemos en otra. Gracias.